Muy bien, pues buenas tardes, pues seguimos con nuestro estudio cronológico. Lo dejamos la semana pasada, apenas empezamos el libro de Samuel, solo pudimos ver los datos generales y el preámbulo, por así decirlo, de la historia, pero no llegamos a entrar en contenido, así que este miércoles lo que vamos a hacer es directamente vamos a ir a la introducción de este primer libro de Samuel. Sabemos que es un primero porque hay un segundo, pero los dos realmente originalmente eran un solo libro, como ya vimos el miércoles pasado, y es una historia pues, narrativa, un libro histórico, pero muy interesante, donde aunque realmente cuente datos, historia de lo que ocurrió hace muchos años atrás, siempre le sacamos contenido actual, ¿verdad?, para nuestras vidas y relevante. Así que yo pido que Dios de nuevo nos hable en esta tarde y de esas historias, de esas narrativas, de esas cosas que ocurrieron en un tiempo, hace mucho tiempo, en unos personajes reales, en unos pueblos reales, historias reales, ¿verdad?, que realmente podamos traerlos aquí al siglo en el que estamos, al año en el que estamos, 2017, y podamos realmente sacar historias y principios y lecciones para nuestras vidas, que nos ayuden a caminar en nuestro caminar con el Señor, valga la redundancia, pues de en otro nivel, ¿vale? Así que en la introducción dice que estos libros llevan el nombre de la figura principal en su primera parte. ¿Quién es la figura principal en la primera parte? Pues es Samuel, que es también el que va a ungir a los otros dos personajes principales del libro, o de los libros, que van a ser primero el rey Saúl y después el rey David, ¿de acuerdo? Entonces Samuel al principio cuenta su historia y cómo él también es el protagonista al ser él el que nombra, escoge o unge, dirigido por Dios, a los dos primeros reyes de Israel. Samuel significa pedido a Dios, ¿verdad? Y tiene que ver con su historia. Como este muchacho realmente fue una petición profunda, el anhelo de una madre, ¿verdad? Qué fuerza tienen las mamás cuando piden, ¿verdad? Cuando ahí se postran y van con todo. Es la respuesta a una oración, y como fue pedido al Señor, pues si el Señor lo concedió esta petición, pues realmente Samuel esto es lo que significa Samuel. Va a ser el último de los jueces, o sea que Samuel realmente está actuando como juez de Israel. Todavía estamos en esa historia negra, oscura, de la que hablábamos en el libro de los jueces. ¿Recuerdan la historia de los jueces cómo era? Fúnebre, ¿verdad? Funesta, difícil. Todavía estamos en esa historia, pero estamos a punto de salir. Y Samuel va a ser esa persona que, por así decirlo, ya pasa, ¿verdad? Pone el pie ya en el otro lado, ya sale de la oscuridad, por así decirlo. Él es el que va a traer de alguna manera el avivamiento, si lo queremos ver, o el cambio más bien, en el clima espiritual del Israel de este tiempo. Él va a ser entonces el último de los jueces, comienza siendo un juez, pero va a ser más que un juez, va a ser también uno de los mayores profetas, como dice aquí, uno de los grandes profetas. Realmente va a ser casi como el sucesor de Moisés, por así decirlo, espiritualmente. Sabemos que Moisés le pasa a Josué el testigo, ¿verdad? Pero desde esos tiempos no había habido o sea, Josué tampoco fue un portavoz de Dios, una voz profética, una voz que hablase de parte de Dios. Él fue un guerrero, él fue un conquistador, él tomó el testigo que le pasó a Moisés y un poco lideró a su pueblo, pero lo lideró más bien en la batalla, en la distribución de las tierras, y sí sirvió al Señor y todo, y fue un hombre que anduvo conforme al patrón del Señor, pero no llegó a la calidad espiritual que vamos a ver en Samuel. A Samuel se le va a considerar como ese profeta que trae realmente la palabra de Dios y la sabe comunicar y la transmite como en estado puro, por así decirlo. Es casi como desde esa voz que fue Moisés, no había habido otra persona que fuera como él. Había habido muchos jueces, pero como decíamos, eran otras figuras, no desempeñaron este papel de poder realmente decir, esta es la voz de Dios para este tiempo, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que Dios quiere, donde la gente iba y le consultaba, ¿qué dice Dios? Y este realmente era reconocido como un profeta. Profeta significa mensajero, profecía es mensaje, y profeta es mensajero, es alguien que escucha algo que le dicen y va y lo transmite a otra persona. Ese es el significado puro de profeta y de profecía. Entonces, realmente Samuel va a ser uno de los grandes profetas de Israel, va a ser ese mensajero que escucha a Dios y lo comunica de una manera pura al pueblo, de una manera íntegra. Entonces Samuel por eso empieza siendo juez, pero se instala también, aparte de juez, como uno de los grandes profetas. Originalmente era un solo libro, ya lo hemos dicho, y también que pasamos del periodo más oscuro. En estos libros vamos a pasar del periodo más oscuro de Israel al periodo más brillante, ¿verdad? Nos vamos de un contraste a otro, de un extremo a otro. Del periodo más lúgubre, que es el de jueces, vamos a pasar al periodo más brillante de la historia de Israel, que será con el reinado de David. Así que en este libro de Samuel vamos a vivir con ellos este cambio de panorama tan drástico
de las tinieblas a la luz, por así decirlo, ¿vale? Con David va a ser el periodo dorado, algunos lo llaman la época dorada de Israel. Esa fue la que vivieron cuando David fue el rey de todo Israel. También cuando entramos en el segundo libro de Samuel vamos a estar hablando de eso, de la época dorada del pueblo de Israel. Muy bien, entonces, ¿cómo empieza la historia? En el capítulo 1, ¿qué se nos cuenta? Bueno, se nos cuenta la historia de este matrimonio. El varón se llamaba Elcana y era esposo de dos, tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Era esposo de estas dos mujeres. Penina dice que le daba hijos, ¿de acuerdo? Y Ana era estéril, no le daba hijos. Y hay un componente ahí también que dice que Elcana tenía como una favorita, ¿verdad? Entre las dos. ¿Quién era? Ana. Ana era la esposa favorita de Elcana, aunque no le daba hijos, ¿verdad? Pero era como que, ay, esta es la que yo amo más, realmente. ¿A quién le recuerda esta historia? ¿Le recuerda algo parecido? Un hombre con dos esposas, una le da hijos, la otra no, pero este hombre quiere más a una que la otra. ¿Recuerdan algo de esto? Por Génesis, ¿dónde? Jacob y Raquel, ¿verdad? Como era lo mismo, él tenía las dos esposas, pero quería a Raquel, pero no podía tener hijos con ella, pero ¿verdad? Es una historia que nos manda el recuerdo hasta Génesis otra vez, de la historia de Jacob. Bueno, esta era la situación, y lo que pasa es que Ana estaba atribulada porque era estéril y no podía tener hijos, pues quizá como muchas mamás hoy día, pero en este tiempo aún más, porque uno de los grandes papeles o roles que tenía la mujer era la de dar hijos, era lo que le daba básicamente su todo, ¿no? Entonces una mujer que no pudiera tener hijos era como que, entonces, ¿para qué vales? Porque eran personas, por así decirlo, de segunda categoría, y si encima que eran de segunda categoría no podían tener hijos, entonces ya, pues, ¿para qué existo, no? Prácticamente, ¿no? Era la condición de las mujeres en ese tiempo, así que para una mujer en estos tiempos siempre lo es, pero en estos tiempos aún era más duro no poder tener hijos. Y entonces Ana estaba en esa situación, no podía tener hijos, y tal era su deseo de tener estos hijos, porque le llevó a hacer lo que hizo. Estaba atribulada también porque se le agravaban los problemas, ¿no? Aparte de tener este problema de no poder tener hijos, tenía otro problema añadido, que era que la otra, por así decirlo, la rival, ¿no? O la otra esposa, ¿qué le hacía? Yo le doy hijos, tú no, ¿verdad? Y mira, Ana, tú no vales para nada, yo fíjate qué buena soy, que, ¿verdad? De alguna manera había esa rivalidad entre las esposas, que no es nuevo tampoco, que lo hemos visto en otras historias pasadas ya, pero de nuevo se vuelve a repetir la historia. Mira, yo puedo dar hijos y tú no, tú eres una desgraciadita, mira, pobre de ti. Entonces Ana estaba atribulada, ¿no? Ya no solo porque en sí era estéril, sino encima tenía que soportar los latigazos de la otra, ¿verdad? Recordándole lo que era. Así que estaba afligida, estaba atribulada esta mujer. Y bueno, decide hacer algo. Y aquí hay una lección que me encanta, que llevo viendo repetirse este patrón una y otra vez hasta el día de hoy en muchas de las iglesias en las que he estado o en las que visito, y me doy cuenta que no terminamos a veces de aprender. Y creo que es una lección que es bueno que la aprendamos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esta lección? Aquí dice que a pesar de la aflicción, o a pesar de su aflicción, de ser una mujer estéril, de tener una persona que le está haciendo la vida imposible, ¿qué dice que hizo Ana? Ana subió con su marido a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo allí? Allí derramó su corazón delante de Dios. Cuando estamos en problemas, es el peor momento para quedarte en tu casa y decir, hoy no voy al culto, hoy no voy a la iglesia, hoy no voy al local, hoy no voy al templo, hoy no voy donde quiera que llames, el sitio donde vas. Y es algo que veo que sigue pasando. Hay gente que no viene al culto porque es que no viene a la reunión, no viene a la iglesia, porque es que el domingo yo estaba tan angustiado y tan afligido porque tuve una semana dura, porque me pasó esto, porque pon tú el problema que quieras, pon tú la excusa para decir, pon tú la aflicción que quieras. La peor decisión que en esos momentos podemos tomar es decir, mejor no voy. Precisamente si tienes una aflicción, precisamente si tienes un problema, precisamente si no tienes ganas, si te han pasado 1000 cosas durante la semana, precisamente por eso es el día que no puede faltarte el subir con tu esposo, con tu familia si la tienes, y congregarte con tus hermanos y ir directamente al Señor y clamarte en su presencia y decir, Señor, dejo aquí mi aflicción. Para eso está la iglesia, para eso está la congregación de los justos, para eso están tus hermanos,
no para que te aísles, no, ya cuando se me pase iré a la iglesia. Es una sin razón. Es como decir, no, ya cuando esté bueno ya iré al médico. Uno cuando va al médico, cuando tiene un problema, ¿no? Ay, cómo me duele, ay, cómo tengo tal problema. Pues hoy, ahora que tengo el problema es cuando tengo que ir al médico y encontrar una solución, ¿verdad? No sería lógico pensar que cuánto me duele este brazo y me quedo en casa. Ya cuando se me pase, ya ir al médico a ver qué me dice. Diríamos, esta persona no está razonando bien. Yo no entiendo por qué espiritualmente lo vemos distinto. Si tienes problemas, si tienes aflicciones, si tienes dificultades, vete a la reunión de oración, vete a la reunión de estudio bíblico, vete al domingo. No te separes, al contrario, busca a Dios. No que no lo puedas hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu casa también, es verdad, pero es cuando menos uno se puede separar del Señor. Es cuando más debemos hacer el esfuerzo de subir al lugar y derramar tu aflicción, dejar tu aflicción ahí a los pies de la cruz. ¿Sí? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo entonces? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Así que creo que es una lección buena, ¿no? Para que podamos nosotros implementar a nuestra vida. Ana subió, a pesar de su aflicción, Ana subió con su esposa a la casa de Jehová. Dijo, tengo que ir delante del Señor y volcar delante de Él mi aflicción. ¿De acuerdo? Así de allí derramó su corazón delante de Él. ¿Y qué pasó? Como consecuencia de que a pesar de su aflicción, a pesar de estar pasando lo que estaba pasando, decidió subir, ir al templo, buscar al Señor y derramar su corazón delante de Él. Eso terminó y se volvió a ir a su casa. ¿Pero cómo se fue? Versículo 18, ¿quién me lo lee? La segunda parte del versículo 18 que dice, bueno, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, ¿y qué pasó? Y se fue la mujer por su camino, ¿y qué le pasó? Y comió, ¿y qué más? Y no estuvo más triste. Estaba triste antes, pero fue a la casa de Dios y ya no estuvo triste. No comía antes, pero fue a la casa de Dios y volvió a comer, volvió a tener apetito. Esa es la casa de Dios, donde encontramos la respuesta a nuestras necesidades, donde nuestra aflicción se calma, donde nuestra falta de apetito otra vez vuelve a venir, donde realmente entramos de una manera, pero salimos de otra, salimos restaurados, nos encontramos con el Señor y nos volvemos a nuestra casa restaurados, animados, con ganas de comer de nuevo. ¿Sí? Es una historia física, pero yo la traslado al ámbito espiritual. ¿Sí? Al ámbito espiritual. A veces estamos en casa y no tenemos ganas de alimentarnos, ¿verdad? No, ya no leo hoy esto con lo mal que lo estoy pasando, lo que me ha hecho el jefe hoy, lo que me pasó hoy. ¿Para qué voy a leer? Perdemos el apetito, no tenemos hambre, estamos tristes espiritualmente, desanimados, y encima no vamos al domingo a la iglesia porque como estoy afligido, pues vamos a seguir así más tiempo y más tiempo. Es un caldo de cultivo para que el enemigo venga y haga contigo lo que quieras. Pero si tú aún a pesar de cómo estás, vas a encontrarte con el Señor, a la casa del Señor, y ahí derramas tu aflicción delante de Él y expones tu caso delante de Él. Mira, vas a volver a tu casa con ganas de volver a comer durante la semana, alegre y no triste, y restaurado, por así decirlo. ¿Lo creemos? No, nunca más quedarse en casa por una tristeza, por una aflicción, nunca más. Yo no lo digo por nadie aquí, porque no lo digo por nadie, pero he visto muchos casos reales de esto. No, hermano, es que me pasó esto y por eso no fui a la iglesia. No, por favor. No es eso, no es la solución. En la aflicción debemos acercarnos más a la casa de Dios en vez de alejarnos. Esa es la lección que he puesto ahí, ¿verdad? En mayúsculas. Bueno, pero seguimos avanzando. ¿Qué más? En esa aflicción, en ese volcar su aflicción delante de Dios, ella hace algo más, le promete al Señor que si le da un hijo, ella pide por ese hijo. Señor, si me das un hijo, te lo voy a entregar a ti para tu servicio. ¿De acuerdo? Te lo voy a entregar a ti. Así que dice que Dios oyó su oración y le concedió un hijo, ¿verdad? Por eso era el nombre de Samuel, pedido a Dios. Yo se lo pedí al Señor y Él me lo dio, regalo de Dios, también podría ser. Una vez destetado Samuel, una vez que ya el niño terminó esa fase, dice que Ana cumple su promesa, porque a veces prometemos, pero luego que, ay, ¿verdad? Así te prometí, Señor, pero es que la verdad que ahora no me viene bien, ahora no. Ella prometió y cumplió, que las promesas se hacen para eso, para cumplirlas. Así que una vez destetado, Ana cumple con su promesa. ¿Qué dice que va a hacer? Pues lo que prometió, va a entregar a ese hijo que el Señor le había dado al sacerdote que había ahí para que viviese en la casa de Dios sirviéndole. ¿Quién era el sacerdote en ese tiempo? Un tal Elí, ¿verdad? Elí era sacerdote en esos tiempos y ahí es donde ella fue pues a entregarle a su hijo para que creciera en el templo, para que fuera pues ahí como
yo creo que estaban cumpliendo como el voto del Nazareo, ¿no? Donde realmente eran estas personas que eran entregadas desde pequeñitas y ahí crecían en la casa del Señor y apegados al sacerdote, y ahí pues hay como un levita, ¿verdad? Como un sacerdote más, pero desde bien chiquitito, el niño aprendiendo ahí de Elí, bueno, aprendiendo. Por decir algo, ahora quedamos ese punto, ¿verdad? Que más bien el Señor lo guarda ahí, pero bueno. Dice que esto nos recuerda la infancia de Moisés. ¿Le recuerda algo esto la infancia de Moisés, no? Como de alguna manera le encuentran y se le van a llevar, no, espere, no se le lleve, y yo encuentro a una mujer hebrea que le amamante por un tiempo, y ya cuando le destete, entonces se le entregamos, ¿verdad? Y así la mamá le cuida, y después de que ya pasa esa fase, pues entonces ya sí se lo entregan. Es una situación un poquito parecida. A mí se me iba a la mente a Moisés. Pero entonces este Samuel, que habían pedido, que habían prometido entregar, que había sido entregado al sacerdote, luego se va a convertir en el gran profeta de Dios del que hablábamos antes, el gran profeta de Dios de su tiempo, como lo había sido Moisés en el suyo, actuando de algún modo como su sucesor espiritual. Esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Cómo se convierte en este sucesor espiritual. El profeta en esos tiempos, antes alguien me hacía la pregunta esta el otro día, ¿verdad? El profeta en esos tiempos existía con un papel, con una función, y era realmente la de ser ese mensajero entre Dios y los hombres. La palabra de Dios nos dice que Dios ha hablado de diferentes formas en diferentes épocas, y en la antigüedad Él hablaba así. Hoy dice que nos habló por el Hijo y por su palabra, pero en este tiempo no había hablado por el Hijo, no había hablado por su palabra, hablaba como hablaba en ese tiempo del Antiguo Testamento por los profetas, ¿verdad? Él hablaba a un hombre, apartaba a un hombre, le hablaba, y este hombre a su vez hablaba a los demás. Así que cuando la gente tenía un problema, cuando el pueblo quería saber algo, entonces iban a ver al profeta de Dios, le preguntaban, le decían, el profeta recibía la voz de Dios, escuchaba y se la transmitía al pueblo. Esta era la manera de actuar de Dios, o en la que Dios hablaba en esos tiempos al pueblo. ¿De acuerdo? Seguimos con la historia de Elí y de Samuel. ¿Qué hace Ana cuando todo esto? Bueno, el capítulo 2 realmente es un canto de alabanza, de agradecimiento, ¿verdad? Por haber realmente concedido esa petición honda de su corazón, por haberle quitado esa amargura y esa aflicción de no poder tener hijos. Y con ello, pues el que la otra Penina le estuviera diciendo, tú no puedes tener hijos, ¿verdad? Ya se acabaron las aflicciones, se acabaron sus problemas. El Señor había hecho una obra grande en su vida, y ella explota o irrumpe en canto. Y el capítulo 2 es un bello canto el que nos hace recordar el que iba a hacer María como madre del Salvador en Lucas 1, 46 y 55. Ahí lo tienen, ¿verdad? Como ella también, cuando se entera, ¿no?, que ha sido escogida para ser la madre del Salvador, pues de alguna manera irrumpe también en un canto. Así que es una situación parecida. El sacerdote Elí dice que era muy mayor y tenía 2 hijos más jóvenes que él, que eran también sacerdotes en ese tiempo. Se llamaban Ofni y Finés. Ofni y Finés. Eran, dice, sacerdotes junto a su padre. Eran los 3 haciendo el oficio de sacerdotes, pero su padre ya era muy mayor. O sea que realmente muchas de las funciones de sacerdocio las hacían estos 2 hijos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de estos 2 hijos, de estos 2 sacerdotes del Señor? El versículo 12 del capítulo 2 lo tienen ahí escrito. Dice que eran hombres impíos, ¿de acuerdo? Hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Dios. Qué triste, ¿verdad? Que siendo sacerdotes de Dios seas impío, no tengas conocimiento de Él. Tremendo. Pero así eran estas personas. El 17 dice también que era pues muy grande delante de Jehová, muy grande delante de Jehová, el pecado de los jóvenes. Está hablando de estos 2, Ofni y Finés, de estos 2 hijos. ¿Por qué? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Realmente estaban ahí pues cumpliendo el papel que había, o reflejando la vida espiritual, el nivel moral que había en el tiempo de los jueces. ¿Recuerdan? No es de extrañar, uno dice, uy, pero ¿cómo puede ser que sacerdotes del Señor y tengan esta vida? Pues era el reflejo de lo que llevaba siendo 3 siglos, a nivel sacerdocio, a nivel levítico, a nivel pueblo, a todos los niveles. Así era como vivía Israel en ese tiempo. No había compromiso, no había profundidad espiritual, no había nada, era fachada, era todo un cuento, ¿verdad? Era muy, muy distinto a lo que Dios había planeado. Así que estos hombres, pues realmente eran sacerdotes, pero pues de aquella manera, ¿no?, reflejando esa calidad tan mala espiritual que había en su tiempo. Así que esto no nos debe de extrañar.
Pero bueno, llega un tiempo en el cual Dios tiene que poner orden y restablecer las cosas y le va a tocar hacerlo aquí en estos tiempos. Bueno, dice que destaca que a pesar del comportamiento vergonzoso de estos dos sacerdotes, Dios guardara al pequeño Samuel, ¿verdad? Por eso decía antes que el hecho de que le llevaran allí, de que Ana llevara a su hijo a aprender del sacerdote, pues imagínense dónde estaba, ¿no? El sacerdote Elí no llegaba a ese grado de impiedad de los hijos. El hombre quizás se había un poco conformado, ¿no? No era tan impío como ellos, pero tampoco era un hombre de Dios, por así decirlo, espiritual, que pudiera influenciar para bien tanto él como sus hijos al pequeño Samuel, ¿no? Pero cómo Dios tiene sus planes, y cuando Él tiene sus planes, cómo Él lo arregla todo, cómo Él pone su mano de protección, y a pesar de que Samuel se cría en ese entorno de sacerdocio corrupto, de sacerdotes donde realmente están robando a la gente, donde están yendo a buscar a las mujeres para irse con ellas, y verdad, es toda una depravación. En medio de ese entorno, todas las papeletas eran para que Samuel hubiera reproducido ese modelo igual. Si está uno desde chiquitito aprendiendo ese modelo, lo más fácil, lo que todo el mundo hubiera apostado quizás era porque Samuel hubiera reproducido ese mismo modelo que estaba absorbiendo desde pequeño, pero no es así. Dios le guarda, ¿verdad? Y destaca que a pesar de estar en ese entorno con este tipo de sacerdotes, Dios tenía un propósito para Samuel. Dios tenía sus ojos puestos en él con un papel importante, con un propósito para su vida, y Él le va a guardar, y Él va a trabajar en él. Para que guardarle de estas influencias y que no sea un sacerdote más como ellos, sino no solamente un buen sacerdote, sino esa voz profética de Dios que hemos dicho que va a llegar a ser Samuel unos años más adelante. Así que Dios guarda a los que le sirven, ¿de acuerdo? Dios guarda a los que le sirven con un corazón íntegro. Y aquí Dios guardó al joven Samuel. ¿Qué más? Dice que tras la dedicación de este joven Samuel, ¿qué le pasó a Ana? Tuvo más hijos, ¿verdad? O sea, Dios no solamente le dijo, bueno, me pediste un hijo, pues ahí está, un hijo y ya está. No me pidas más que ojo, lo que he tenido que hacer en ti. Vaya más eso a hacer un milagro de que no seas estéril, así que ya confórmate con eso. No, Dios es un Dios generoso. Y Él dice, me pediste un hijo, ahí va el hijo, pero mira, te voy a dar más. Más, ¿verdad? Y nos recuerda de nuevo la historia de Job, como después le da otra vez hijos y le da el doble de ganados y el doble de todo lo que había tenido. Y aquí podemos ver el corazón generoso de Dios, ¿de acuerdo? Podemos ver el corazón generoso de Dios. Cuando uno le pide algo, Dios está dispuesto a dar eso y mucho más. Él siempre tiene más. No pienses que tienes un Dios mezquino y escaso. No pienses que, ay, ¿cómo le voy a pedir al Señor otra cosa? Si ya le pedías la semana pasada tal cosa y siento que Él me la dio, siento que Él me contestó, o sea, ya no le puedo pedir hasta dentro. No pienses así de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios generoso que está deseando dar cosas buenas a sus hijos, que está deseando dar mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Él es un Dios generoso, Él es un Dios que quiere darte, Él es un Dios que quiere bendecirte, que quiere que te acerques a Él con confianza, que si tú vives una vida de integridad y de obediencia a su palabra, tienes en el respaldo detrás de ti al Dios que bendice, al Dios que da a manos llenas. Dios no es un Dios escaso, Dios no es un Dios mezquino, no te da así. ¿Cuánto me dijiste? A ver, tengo 3 moneditas, toma. No, Él te echa así la torre que te aplasta. Ese es su corazón. Y a veces no nos da más porque no hemos entendido cómo Él es, porque no lo pedimos o porque lo pedimos mal. Pero cuando estamos centrados en Él y cuando estamos centrados y tenemos un corazón íntegro y puro, podemos acercarnos con confianza y no importa las veces que le hayamos pedido. Si lo necesitas, pide al Señor. Él está dispuesto a darte mucho más de lo que tú pides. Así que con Ana fue así también. Le dio más de lo que ella pidió. Tuvo más hijos. Visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz, ¿cuántos? 3 hijos y 2 hijas. 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor, sirviendo al Señor ahí en el templo con los sacerdotes, aprendiendo bajo el paraguas de Dios, pero aprendiendo de Él. Dios siempre nos devuelve más de lo que le entregamos a Él, ¿sí? A veces lo que ocurre es eso, que Dios no nos da más porque... ¿Para qué bendice Dios a su pueblo, a sus hijos? ¿Cuál creéis que es la intención de Dios cuando bendice? ¿Para qué bendijo a Abraham? Para empezar, que fue el padre de la fe. Te bendeciré, ¿y qué? ¿Y tú qué vas a hacer? Y te lo quedarás todo. Te bendeciré, y tú entonces serás una persona súper bendecida. Y serás un ejemplo de bendición para el resto de los hombres. Nadie será tan bendito como tú. Te mirarán y te dirán, ¡guau, Abraham, yo quisiera estar igual de bendito, bendecido que tú! No es eso, ¿verdad?
Abraham, yo te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición para otros. Yo te bendigo para que tú puedas bendecir con lo que yo te doy a otros. Y en la medida que yo te doy y tú abres la mano y lo pasas a otros, entonces que yo te doy más. ¿Sí? Si alguien me da aquí, yo tengo un micrófono en esta mano y alguien me da otro, y le digo, Señor, dame un micro, Señor, quisiera un micro. Y va a decir, pero si no puedes ni cogerlo, ¿para qué te voy a dar otro micro si tienes ya dos micros, las dos manos llenas? Y cuando uno entiende que, quizás que estos micros que me dio no eran para mí, quizás esto era para mí, ahí hay uno sin micro, ahí hay otro sin micro, y cuando me doy la vuelta resulta que Dios ya me está dando otros dos, porque ve que yo lo distribuyo, porque ve que he entendido que el propósito de que Él me bendiga no es que yo me lo quede todo, es que yo abra mis ojos a ver para quién es lo que Dios me ha dado, para que yo, así como soy bendecido, yo también pueda bendecir a otros. Y cuando Ana pidió con ese corazón, Señor, dame un hijo, no pidió nada más para yo sentirme bien, no pidió nada más, dame un hijo, Señor, para que esta mujer no me aflija más, para que yo ya no me sienta una desgraciadita, para que por lo menos pueda hacer una vida normal, Señor, dame un hijo, como a veces nosotros pedimos también, dame porque es que me falta nada más. Pero no estamos pensando más allá. Ana pensó más allá, Señor, dame un hijo. Si tú me lo das, yo te lo entrego a ti, ¿verdad? Lo pierdo, me olvido de él. Y Dios debió ser duro para Ana, ya que lo tenía y ahora lo perdió, solo tuvo unos añitos, lo destetó y ya se quedó sin hijo, ¿verdad? Pero ella cumplió, lo entregó al Señor. Y cuando tenemos esa actitud en nuestro corazón de lo que Dios nos da, de alguna manera entregárselo a Él y dejar que Él nos diga qué hay que hacer con eso, es entonces que nos da otro hijo y otro hijo y otro hijo y no se cansa de darnos. Pero tenemos que aprender esa lección en nuestro corazón. Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición para otros, no para que acumulemos, ¿verdad? Una vez más. Así que si entendemos estos secretos, Dios siempre va a estar queriendo darnos más y más y más. ¿De acuerdo? Esta lección la viví muy de cerca una vez con una persona hace muchos años que me enseñó esto de una manera práctica. Y yo dije, qué buena idea. Estaba yo estudiando en el Instituto Bíblico y estaba haciendo unas horas allí de cartero, que me tocó ser cartero allí para compensar mi beca. Y había un señor de Nueva Zelanda, un señor ya mayor, y él me dijo una vez en una de esas lecciones, decía, mira Juan, a mí siempre que Dios me bendice con una ofrenda, por ejemplo, a veces llega alguien y me dice, toma, Rick, me da una ofrenda, y yo le digo, muchas gracias, y yo tomo esa ofrenda, lo primero que hago siempre es decir, Señor, ¿para quién es esto? Y a mí en ese tiempo me chocó, le dije, pues ¿para quién va a ser? Para ti, si te han dado a ti, ¿no? Si te han ofrendado a ti, ¿para quién va a ser? Pues te han dado a ti, alguien ha sentido darte la ofrenda, pues es para ti, ¿verdad? Quédatela y ya, cómprate algo, ¿no? Pero eso me chocó en ese momento, me dijo, siempre le pregunto, Señor, ¿para quién es esto? Dice, hay veces que es para mí, pero hay veces que no es para mí. Y yo se la doy a quien siento que se la tengo que dar, o a quien Dios me dice que se lo tengo que dar. Y eso se quedó grabado en mi corazón. Dije, jolín, qué buena enseñanza, qué fácil es a veces decir, pues si me lo han dado es para mí. Si el Señor me ha dado esta bendición, pues será que bien, a lo mejor hasta es que me la merezco, Y seguro que te la mereces, pero preguntemos siempre, Señor, ¿y esto que ha llegado a mi mano es para mí? ¿O será que tú me lo has dado para que yo lo canalice y distribuya? Y quizás a veces Dios te diga, no, es para ti. Y otras veces te puede decir, no, dáselo a esa persona. Quiero que tú seas el instrumento de bendición para que bendigas a esa persona. Te quiero usar de esa manera. Y fue una lección práctica que se me quedó desde siempre, desde ese momento, nunca se me olvida. Y creo que es aquí lo que Ana entiende. Señor, si me das un hijo, yo lo entrego a ti, yo lo consagro a ti, ¿verdad? Y así lo hizo. Así que si nosotros tenemos esa misma actitud, yo sé que el Señor nunca se va a cansar de darnos y de darnos y de darnos más. Y al final uno aprende que no se pide para tener, se pide para bendecir. Y que es un honor y una alegría poder bendecir a otros. Qué alegría cuando podemos bendecir a alguien, ¿verdad? Decir, toma, tengo esto para compartir contigo. Y si encima sientes que has sido dirigido por Dios y que la otra persona dice, ay, estaba orando por esto, gracias. Y uno siente que ha sido como usado por Dios para bendecir, eso ensancha tu corazón de alegría, ¿verdad? Y quieres hacerlo más y más y más. Y cuando pides ya no estás pensando tanto en ti, estás pensando en esto, ¿a quién puedo bendecir? Porque bendecir nos hace más gozosos que acaparar. Y uno entiende que las palabras de Jesús fueron correctas. Más bienaventurado, más feliz, más dichoso es dar que recibir. Hay más dicha, hay más alegría en dar que en recibir. Pero como en este sistema se nos clava una y otra vez, se nos bombardea una y otra vez con el que no seas tonto, si tú te das pues acumula, y tú y si mañana no hay, y si mañana falta, y se nos olvida que Dios provee nuestro maná cada día, y se nos olvida que Jesús nos dijo, no os afanéis, mirad los pájaros, mirad los lirios del campo, tranquilos,
baste cada día su propio mal. Yo siempre tengo para ti. ¿Sí? Céntrate en bendecir a otros y no tanto en acumular para ti. Bueno, me enrollo, no quiero enrollarme por ahí, pero siento que es importante. Dice que debido a la maldad de estos jóvenes sacerdotes y también que a la pasividad de su padre al no corregirlos, qué importante ver, ¿verdad? Que su padre en ese momento hubiera visto lo que los hijos estaban haciendo y le dijera, pero ¿qué estáis haciendo? Pero no lo hizo. Recibe una profecía, por no recriminar a sus hijos, recibe una mala profecía y donde se le dice que van a ser cortados del ministerio y que van a morir. En el 2.30 encontramos un principio que Dios establece tras el juicio a los hijos de Eli por su conducta, que dice él, yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos por poco, ¿verdad? El Señor honra a los que le honran, ¿verdad? A veces pedimos mucha honra, pero estamos nosotros honrando al Señor con nuestra vida, estamos honrando al Señor con nuestros bienes, estamos honrando al Señor con nuestro ministerio, con nuestras labores paternales, maritales, de lo que sean, ¿verdad? Laborales, sociales, etcétera, etcétera. El Señor honra. Si tú honras al Señor con tu vida, si tú honras al Señor con tus posesiones, si tú honras al Señor con lo que tienes, Él te honra a ti también. Sí, pero cuidado, que si no lo honramos, ¿verdad? Si despreciamos lo que el Señor, la palabra del Señor, la instrucción del Señor, entonces dice que seremos tenidos en poco. Yo no quiero ser tenido en poco por el Señor, yo no sé tú. Yo quiero que el Señor pueda honrarme, que pueda decirme, bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Yo quiero oír esas palabras al final y no que el Señor me tenga un poco, me diga, no, hombre, tú no. Si a ti te daba y te lo quedabas, si tú no me honrabas, si lo que tenías que hacer no lo hacías, yo no quiero eso, no sé tú, yo no. En el capítulo 3, Dios llama a Samuel, ¿cómo? De esta manera, recuerdan esta historia no tan conocida, el jovencito se va a acostar, se va a la cama y entonces escucha la voz del Señor. Pero dice el versículo 1 que Dios llama a Samuel hablándole directamente, ¿cuándo? ¿Qué dice el versículo 1? La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Qué triste que la palabra de Dios escaseaba y no había visiones con frecuencia a pesar de haber sacerdotes y de haber templo. ¿Sí? Qué triste es. Es triste si no hay sacerdotes y templo, pero dice, bueno, claro, ¿cómo va a haber palabra de Dios si no hay? Pero estando la estructura, estando los sacerdotes, estando el templo, que escasee la palabra del Señor, que escaseen las visiones, refleja la tristeza que hablábamos de jueces, del libro de jueces, ¿verdad? La palabra de Dios escaseaba en esos días, pero al joven Samuel, de repente, le llega la palabra del Señor, le llega la voz del Señor, Samuel, ¿verdad? ¿Y qué hace este joven Samuel? Pues claro, como todos los procesos, al principio nadie nace sabiendo, y este jovencito que escucha su nombre, pues lo asume, razona lógicamente, razona con su mente y dice, he escuchado mi voz, aquí solo está Elí, pues me habrá llamado, así que va con Elí. ¿Qué quiere Elí? Aquí estoy. ¿Y qué le dice Elí? ¿Qué haces? Yo no te llamé, vuelve a tu cama. Uy, perdón, os habré oído mal. Entonces se acuesta otra vez, ¿qué le pasa? Samuel. Y otra vez, uy, ahora sí me llamó Elí. Otra vez razonando con su mente, ¿verdad? Jovencito aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Elí, ¿qué quería? ¿Cómo que no te he llamado, hombre? Vete a la cama, mocoso, ¿verdad? Le diría. No sé, me imagino que le diría mocoso porque el hombre se había confundido. ¿Se acuerdan ya que se había confundido con cuando Ana subió a pedirle el hijo, cuando hablábamos antes de que estaba ya atribulada y afligida? ¿Recuerdan lo que hace Elí, no? ¿Verdad? La otra estaba ahí volcando su corazón sin palabras casi, yo creo que del dolor del corazón no podía ni hablar la mujer, y el otro, que el sacerdote la ve moviendo la boca y sin pronunciar sonido, dice, otra borracha. Y sin mediar palabras le dice, ya digiere tu vino, mujer. Oh, por favor, no lo que le faltaba a Ana, ¿no? Afligida por Penina, no tenía hijo y encima sacerdote por último palo en la cabeza, ¿no? Encima borracha, por favor, ¿verdad? Esto no lo he mencionado antes, pero es una buena lección, porque a veces, imagínate que en ese momento Ana se da la vuelta y se va. Estaba en su derecho de decir, no hombre, ya estaba yo afligida, estaba ya atribulada, tengo a la otra diciéndome todo el día que no valgo para nada, yo no tengo hijos, encima que hago el esfuerzo de venir con mi marido y subir al templo, vengo aquí y el sacerdote me remata en la cabeza, porque ahí se quede, ¿verdad? Me vuelvo a mi casa, ahora sí. En vez de levantarla y
estaba en su derecho, ¿verdad?, de haberlo hecho, porque el sacerdote que me tiene que arreglar me da un palo, pues ya entonces yo lo intenté, podía haber dicho ella, yo lo intenté, Señor, fui a tu casa, pero es que el sacerdote me dio el último palo, ya no pude resistirlo. Yo te digo, aguanta, porque aunque tú vengas delante del Señor, y a veces la gente que viene a la iglesia y está esperando como que el Señor nos hable a través de otros, a veces somos humanos todos, y a veces puede que yo no te dé lo que tú necesitas, o que Juanjo no te dé lo que necesitas en ese momento, o que quizás te dé algo que no solo que no necesitas, sino que te viene mal, o que te hace daño. Pero esta Ana permaneció y guardó su corazón y se quedó ahí, y hasta que no derramó todo delante del Señor, no se fue a su casa, ¿verdad? Entonces son lecciones, podríamos haber hablado de ahí mucho tiempo, pero es que no hay tanto. Así que estamos en el 3, y este es otra vez Samuel, y el otro mocoso, ¿verdad? Entonces decía eso, que le llamaría mocoso porque el hombre a veces no tenía muy buenos modales. Entonces encima estaba durmiendo, le habían despertado ya 2 veces, lo más fácil es que le dijera, ya vete a acostar, muchachito, que no tienes sueño, que... El caso es que una tercera vez, Samuel, y otra vez Elí. Yo creo que yo hubiera estado yo en el lugar de Samuel y ya hubiera ido, yo no sé, con un escudo, con un casco, con algo, ¿no? O no me hubiera atrevido a preguntarme una tercera vez. Pero él me ha llamado. Entonces Elí en ese momento entiende, a ver si es que el Señor le está llamando. Así que le dice, no, mira, muchachito, vuélvete, y si vuelves a oír la voz, entonces di, heme aquí que tu siervo escucha. Vale. Entonces Samuel vuelve a su casa y por 4ª vez escucha la voz, Samuel. Y en ese momento el joven Samuel que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces Dios le habla. Y le empieza de donde la palabra de Dios escaseaba, de repente otra vez empezó con una sola palabra, Samuel. Esa fue la primera palabra de Dios después de mucho tiempo de escasear su palabra. Ahí viene una, Samuel. Solamente su nombre, Samuel. Y después de Samuel viene, y ya le da una palabra más larga. Mira, vete al sacerdote y empieza a hablar con él. Y el otro empieza a entender cómo hablar con el Señor. Y empieza ese proceso, esa disciplina en la que tú y yo también estamos como sacerdotes del Señor ahora, de procurar entender cada vez mejor la voz de Dios, de acercarnos a Él y, Señor, ¿has dicho mi nombre? Señor, ¿has sido tú? ¿Qué me has dicho? ¿Verdad? Y es algo que necesita tiempo, es un proceso, muchas veces, el discernir la voz de Dios. Así que aquí esta es la historia del joven Samuel, cómo Dios le empieza a hablar. Y cómo también Elí, lo que sabe Elí es que se está imaginando que la palabra que Dios le está dando a Samuel no es para Samuel, que es para él. En el fondo de su corazón sabe que no está haciendo las cosas bien, ni él ni sus hijos, y que está consintiendo demasiado, y que probablemente el Señor tarde o temprano iba a aparecer. Porque le dice eso, cuando al día siguiente le dice, ¿qué te ha dicho el Señor? No me ocultes nada, cuéntamelo. Pues él sabía que era para él, él sabía que la palabra que Dios le estaba dando a Samuel no era para él. Una vez más, ¿verdad? Dios le da la palabra, como lo decíamos antes, pero no era para Samuel, la palabra era para otro. Samuel solamente la pasó, es el mismo principio. Así que esto nos enseña que la voz de oír, la voz de Dios, o el oír la voz de Dios, es algo que se puede, que dice ahí, aprender. Escuchar la voz de Dios es algo que se puede aprender. A lo mejor tú dices, yo que voy delante del Señor y no oigo nada, pues solamente oigo mi nombre. Bueno, yo te digo, persevera, tú sigue ahí, ¿verdad? Porque a veces es un proceso, aprender a discernir y escuchar la voz de Dios a través de quizás no es audible, pero es a través de su palabra. Como tú poco a poco vas entendiendo, vas sabiendo cómo el Señor te habla a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de, yo no sé cómo, de esa manera que Dios tiene a veces de hablarnos tan personal que no se puede casi ni comparar. No es, oye, ¿cómo tú oyes de Dios? Para yo hacer lo mismo. Mira, no son procesos que se copian. Oír la voz de Dios no se copia, se aprende. Se aprende directamente con el Señor y tú tendrás tu propia manera de saber cómo Dios te habla a ti. Así que en el capítulo 3 es esa la historia que vemos, ¿verdad? De cómo ya empieza a ser esta primera palabra que el profeta de Dios, el profetita de Dios, Samuelito, recibe. Pero tremenda palabra, ¿verdad? Porque cuando le da la palabra a Elí no es una palabra pequeña. El capítulo 4 dice que dice, en Israel va a haber una guerra, va a entrar en guerra con los filisteos. ¿Y qué ocurre? ¿Quién gana? Entre los filisteos e Israel. Ganan los filisteos, ¿de acuerdo? Los israelitas van a la guerra y los filisteos le ganan la batalla. Israel se asombra, dice, asombrado por su derrota. ¿Pero cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo que los filisteos nos han ganado? Solo le faltaba decir, con lo buen pueblo que somos, ¿verdad? No sé cómo se extrañan, la verdad no sé cómo se asombran de que fueran derrotados si no tenían compromiso con el pacto. El caso es que se asombran de que son derrotados, ¿de acuerdo? Y dice que asombrada por su derrota, Israel busca la manera de vencer
a los filisteos. ¿Y qué hace? Dice que llevan el arca del templo. ¿Recuerdan qué arca era este, no? Llevan el arca, ¿a dónde la llevan? La sacan del templo y ¿dónde la llevan? Al campo de la batalla, para que les ayude a vencer. ¿De acuerdo? Oye, a lo mejor si traemos la presencia de Dios que está en el templo, quizás si traemos el arca y la ponemos ahí en el campo de batalla, pues quizás la presencia de Dios ahí con nosotros sí es lo que nos da la victoria. ¿De acuerdo? Así que la llevan y hay una exclamación ahí de júbilo todo el pueblo cuando ve el arca venir, ¿verdad? Pues aquí está la presencia del Señor con nosotros. Seguramente que ahora sí, ahora que tenemos el arca, ahora que tenemos la presencia de Dios, ahora sí que vamos a tener la victoria, porque la presencia de Dios está con nosotros. Y cuando el Señor está con nosotros, entonces, ¿verdad?, tenemos la victoria. Yo imagino que por eso estaban tan alegres, estaban jubilosos, porque estaban ahora sí seguros de su victoria, porque la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Y qué ocurre? Aún así, vuelven a perder. ¿No? Eso yo creo que fue como un jarro de agua fría. Y encima los filisteos capturan el arca. Eso se nos cuenta en el capítulo 4. ¿Qué destacamos ahí? La ayuda de Dios para su pueblo, la ayuda de Dios, la victoria que Dios había prometido a su pueblo. ¿De qué manera se la había prometido? Esto ya lo vimos. No vean, voy a tapar esto. ¿Cómo había prometido Dios que tenía la victoria? ¿Cómo les había encargado? Por ahí escuché algo ya. Por la obediencia. Dios ya había sido claro. A veces queremos buscar nuestra manera de que Dios, queremos ponerle a Dios nuestras normas del juego, cuando Dios ya ha dictaminado cómo se juega. Dios ya había dicho: Israel, pueblo mío, salgan a pelear y no tengan temor, que yo les voy a dar la victoria. Y mi presencia va a estar con ustedes. Y cuando yo vaya con ustedes, ustedes van a salir vencedores o victoriosos. Pero, ¿cuál es la condición? Siempre y cuando ustedes estén obedeciendo a mi palabra. Siempre que ustedes estén comprometidos con mi pacto, obedeciendo. Esa era la manera, esa era la regla. De repente estos piensan que pueden vivir como quieran, que pueden menospreciar al Señor, que pueden no honrar al Señor, que pueden hacer lo que quieran, vivir como quieran, pero de alguna manera tengo su presencia ahí en una cajita. Que si yo la pongo ahí, pues eso ya seguramente que me da la victoria. Y Dios dice: no, mi presencia no se manipula, mi presencia no se maneja como un fetiche, ¿verdad? Mi presencia desciende y es algo que se vive de otra manera. Y cuando hay obediencia, entonces mi presencia es real. Pero cuando no hay obediencia, es como el que piensa que por venir al culto, por estar ahí, pues ahí ya, quizás ya la presencia de Dios ya está, ¿verdad? Y no es que estés en este lugar o no es que estés en aquel, se trata de cómo estoy viviendo día a día mi caminar con el Señor. ¿Sí? ¿Cómo estoy obedeciendo su palabra? Si estoy viviendo con sus reglas o estoy realmente viviendo como yo quiero, sin honrar al Señor con mi vida de ninguna manera. Ahora sí, cuando tengo problemas, cuando me viene la batalla, cuando el enemigo le tengo encima, ay Señor, a ver dónde estaba la Biblia, aquí está, a ver si ya con la... A ver, Satanás, vete, ¿no? Y le ponemos la Biblia, o yo no sé qué le ponemos, como si fuera eso, un fetiche, algo un amuleto que de alguna manera mágica nos ayuda y a ver si ya sí me da la victoria. Y si no funciona, encima me extraño y me asombro. Y digo, pues qué malo es Dios. Si Él prometió una cosa, fíjate. Claro, pero se me olvida que yo no estoy haciendo mi parte. Que es lo único que Dios me ha pedido para ser mi defensor. Que yo obedezca, que yo viva en santidad, que yo le busque cada día. Es lo único que el Señor me ha pedido. Pero nos empeñamos en, no, pero es que eso no, yo que prefiero otra cosa. No funciona así. Tenemos que vivir por sus reglas y no por las nuestras. Así que la ayuda de Dios vendría por su obediencia al pacto y no por buscarle de una manera interesada. Me acuerdo de... ¿Cómo es el refrán ese? Me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena o algo así, ¿no? No hay un refrán en nuestro refranero español. ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena? ¿Verdad? Como la gente cuando tiene problemas entonces acude a Dios. Y hace unas oraciones esa semana para ver si ya eso, como poner el arca ahí en la batalla, a ver si ya entonces los filisteos se mueren y yo ya puedo seguir realmente viviendo como vivía antes. Eso es lo que en el fondo de mi mente estoy diciendo. A ver si Dios me saca de esta y así para yo puedo seguir viviendo como estaba viviendo antes. Y no entendemos que Dios está interesado en nuestro corazón más que en la victoria, más que en otras cosas. Él está interesado en nuestra vida, en nuestro interior. Me queda poco, ¿verdad? No vamos a lograr el objetivo de los 7 capítulos, pero bueno, no pasa nada.
estamos en lo correcto. Dice que en la batalla, ¿qué va a pasar en esa batalla? Pues realmente en esa batalla lo que va a pasar es que se va a cumplir la palabra del profeta Samuel, que le había dado a Elí, donde le había dicho que sus hijos iban a morir. En esa batalla van a morir los hijos de Elí y el propio Elí, ¿verdad? El propio Elí de una manera accidentada. Dice que cuando se entera, cuando le dicen que sus hijos han muerto en la batalla, el hombre ya era anciano, ya era mayor, estaba ahí sentadito y de la impresión. No me río del hombre ni de la impresión, me río de una cosa que me pasó hoy, ahora se la cuento si quieren. Pero el hombre de la impresión de que se han muerto tus hijos, pues no sé qué le pasaría, se cae de la silla y se da en la cabeza, la nuca, se desnuca y ahí el hombre muere también, ¿no? Es una cosa trágica, no me río de eso, pero me río de que me pasó hoy algo, que había dejado yo el coche en un parking de estos subterráneos. Entonces entré por otra puerta, ya sabes, lo típico que sales por una pero entras por otra en un centro comercial y ya iba con prisa. Entonces llegué a la planta, yo me acordaba que era la planta 3 y ahí estaba, planta 3 azul, es esta, pero ¿dónde está el coche ahora? Y ya no encuentro el coche, ¿y dónde se paga? Yo pensando, ¿dónde están los cajeros de aquí? Entonces ya había una señora que se mete en su coche ahí, que ya venía de pagar, porque ya parecía que iba muy dispuesta a sacar su coche. Entonces ya me acerco yo por ahí, le digo, perdona, aquella mujer, ¡ah! Mira, pegó un grito dentro del coche que me asusté yo y todo. No se dio cuenta de que estaba la mujer ahí en un parking oscuro metiendo sus cosas y yo llegué por detrás, oye, perdona, pero la tenían que haber visto, mira, botó en el asiento la señora. Me quedó con una carita como diciendo, no me hagas nada. Yo no, perdona, le dije, perdóname, solamente quería saber dónde está el cajero. Ay, mira, ya le cambió la carita, salió, pero no podía ni respirar la señora, pobrecita. A mí no me gustan los sustos. En mi casa saben que a mí no soy de los que, no me gusta asustar a la gente, es una sensación fea. Pero igual me pasó a mí sin querer. La señora se asustó, pero bien, le faltaba estar a ella, la pobre. Entonces sí, como a veces las malas noticias o los sustos nos pueden como movernos, ¿no? Entonces este señor cuando le dice, tus hijos han muerto, como que, bueno, ahí se cae de la silla, era el anciano y ¡pum!, se da en la cabeza y el hombre se desnuca y muere. Así que de esta manera se cumple la palabra de Samuel cuando le dijo, la palabra del Señor es esta, por cuanto no han sido obedientes, por cuanto no han deshonrado al Señor con las ofrendas, con todo lo mal que han hecho. El Señor dice que no continuarán viviendo, que en breve morirán. Y así los tres, ellos dos por ser malos, el padre por no corregirlos. Tremenda lección esta para los padres, por ser pasivos, por no corregir la mala conducta de tus hijos. Cuidado, que también va parte para ti. ¿Qué responsabilidad tenemos los padres, ¿verdad? De cuidar, de educar, de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor mientras estén con nosotros, ¿verdad? Y también más en el ministerio, obviamente, de encauzarles bien en el ministerio y no permitirles cosas que no son permisibles. No permitirles cosas que no son permisibles, por muy hijos nuestros que sean. Si están haciéndolo en contra del Señor, por muy hijo tuyo que sea, por mucho que te duela, repréndele. Y si tienes que darle un azotito, dale un azotito. Y si tienes que lo que sea, yo no sé qué tú pensarás de eso, pero el azote no tiene por qué ser físico. Una reprimenda, un castigo, lo que tú tengas que ponerle, pero hazle reaccionar. Si sientes que lo que está haciendo es en contra de la palabra de Dios, padres, madres, tenemos una responsabilidad delante del Señor y no es pequeña, ¿vale? No es pequeña. El capítulo 5, ¿qué dice? Vemos aquí la superioridad del Dios de Israel representada en el arca sobre los dioses paganos cuando los filisteos introducen el arca en sus templos. Los filisteos habían escuchado eso del arca del Señor, habían escuchado, quizá para ellos era pues como un ídolo más, como ellos tenían una estatua de madera, pues esto era un arca, ¿verdad? Pues para ellos, pues esta cajita, hemos oído que realmente esta cajita es poderosa, que con la palabra, la presencia de Dios está aquí y esto es lo que le daba la victoria. No sé qué pensarían, pero el caso es que lo quieren, lo valoran y se lo llevan y lo meten a sus templos. Cogen el arca del Señor y la meten al templo con sus dioses y ahí la ponen, como si fuera, pues a ver, un amuleto más, ¿verdad? A ver si nosotros oramos a X dioses, pues le oramos a este también, a ver si ayuda, hacemos un buen equipo, ¿no? Como si fuera un equipo de fútbol. Este me para los penaltis, este es el defensa y este me mete los goles, ¿verdad? Tengo así mi equipo. Entonces así como que estos digan, pues uno más para mi equipo de dioses. A ver este qué sabe hacer, que no hacen los míos. No sé qué estaban pensando. El caso es que toman el arca, la meten y lo que resulta es que los dioses creados se postran y se rompen ante la presencia de Dios. Y los filisteos se pasarán el arca como una patata caliente, dice, de ciudad en ciudad, sufriendo terribles sucesos. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? La palabra de la presencia de Dios, cuando estas personas paganas la toman y la meten a sus templos, de repente de que entra el sacerdote y ve que uno de sus dioses, ¡pum!, se había caído ahí delante del arca. Y la vuelven a poner y al día siguiente, ¡pum!, se había caído, se le había roto la cabeza y las manos y ahí postrado. Entonces ya se empiezan como, uy,
¿qué está pasando aquí con este arca, verdad? A ver si esto, mira, mejor yo llévatela a otro pueblo, y en otro pueblo resulta que empiezan a pasar cosas malas, y vienen plagas, y estos empiezan a ver que esa arca es poderosa, pero que no, el poder no está jugando precisamente a su favor, está jugando en contra de ellos. Entonces, de ser un objeto deseado, va a pasar a ser casi un objeto como, a ver que se lo lleven de aquí, porque esto no está funcionando como nosotros pensábamos que iba a funcionar. Dice que los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Sí, la gente moría, empezaba a haber tumores, empezaba a haber plagas, empezaba a haber muerte, y los demás pueblos empezaron a ver que este arca, este Yahvé, este Dios de los israelitas, no era algo con lo que uno pudiera jugar, no era algo con lo que se pudiera jugar. Con la presencia de Dios no se juega, esto tiene su procedimiento, esto hay que saber manejarlo, no se puede manejar de cualquier manera, ellos lo van a aprender, por así decirlo, a las malas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a terminar en breve, son 3 minutos, voy a dar este capítulo 6 y lo vamos a dejar ahí. Si alguien tiene que salir, por favor, sin problema, puede levantarse y irse, ¿verdad? Si alguien tiene prisa o algo y que no se quede aquí diciendo, ay, no voy a tardar mucho más, pero si alguien se tiene que ir, lo puede hacer sin ningún problema, no nos molestamos, ni mucho menos. El capítulo 6 dice que tras 7 meses de estar sufriendo todo esto con el arca, ¿no? Los dioses que se caen, los tumores y todo lo que estaba pasando, aguantan 7 meses, pero tras 7 meses los filisteos deciden que hay que hacer algo al respecto, que no pueden seguir teniendo eso ahí de ciudad en ciudad y pasándoles cosas. Así que lo que quieren es que quieren estar seguros de que si su tragedia que les está pasando tiene que ver realmente con el Dios o ha sido una casualidad. O sea, todavía estaban pensando, oye, a ver si va a ser casualidad, y resulta que justo desde que trajimos el arca, pues coincidió, por así decirlo, que nos empezaron a pasar cosas malas, pero que no tiene que ver con el arca. Vamos a poner de alguna manera algún vellón, por así decirlo, ¿no? Como un gedeón, a ver si esto tiene que ver con Dios o no tiene que ver con Dios, a ver si ha sido un accidente o una casualidad. Entonces, ¿qué hace? Dice que ponen el arca en un carro que iba tirado por vacas. Y Dios hace que estas vacas actúen en contra de su instinto y llevan el arca a territorio israelí en vez de volver con sus crías a su casa, ¿verdad? Habían puesto unas vacas que nunca antes les habían puesto, por así decirlo, un carro y un yugo. Era la primera vez que les ponían. Eran unas vacas que estaban dando de alimento, estaban alimentando a sus terneros, por así decirlo. Entonces les traen a estas vacas, les ponen el arca y como diciendo, bueno, la señal es esta, si las vacas vuelven con lo más normal es que vuelvan con las crías, pues entonces es una cosa, pero si no vuelven con sus vacas y se van con los israelitas, pues entonces sabremos, ¿verdad? Sería una prueba para nosotros de que esto tiene que ver con lo del arca. Entonces hacen esa prueba y las vacas, contrariamente a lo que todos esperaban, que era que se volvieran corriendo con sus vaquitas, pues dice que no, que dejan a las vaquitas y van con el arca y se van por el camino y se van al territorio de los hebreos, se va al territorio de los israelitas, como para decir, les llevan el arca de nuevo, de vuelta. Entonces ellos entienden que, si el arca es de ellos y se la tienen que quedar ellos y no la podemos tener nosotros. Así que a través de este milagro, por así decirlo, esto demuestra que los males que les estaban aconteciendo realmente sí eran obra de Dios y no eran una casualidad, que había sido un juicio por haber atacado a su pueblo, que por haberse metido con Israel, estos filisteos, por haber hecho guerra contra Israel, Dios había mandado un juicio sobre ellos, declarado a través de su arca, ¿verdad? Y que estaba realmente afectando a sus poblaciones. Así que no era casualidad, no había sido un accidente, estaba relacionado, era el juicio, era la mano de Dios por lo que ellos le habían hecho a Israel. Sin embargo, dicen los hombres que recogen el arca, los israelitas, cuando los israelitas ven que las vacas le traen el carro con el arca, pues imagínate, la habían perdido y de repente la recuperan. Oye, pues se alegran un montón. Pero de nuevo, no hay integridad en ellos, no hay respeto por la palabra de Dios, y sabiendo que eso es algo que no se puede abrir ni mirar, ellos lo abren y cotillean lo que hay dentro y bueno, la tratan indebidamente. Tratan la presencia de Dios indebidamente, y esto Dios lo ve y no le agrada. Así que Dios no es un Dios que diga, no, yo a mis hijos no los castigo, yo los castigo a los que se meten con mis hijos. El buen padre defiende a sus hijos, pero también castiga y corrige a sus hijos cuando hacen cosas malas. Y es lo que Dios aquí también va a hacer ahora. Por no haber tratado bien el arca, Él va a tener que tratar también con su pueblo. Esto provoca tanto su propia muerte como la de otros 50.070 hombres. No son 50 hombres, son 50.070 hombres
Tú sabes, visteis el otro día en esto de la reforma que hubo en el Palacio de Deportes de Madrid, 8.000 jóvenes o personas, cristianos reunidos alabando al Señor, ¿verdad? 8.000 personas, qué multitud, ¿verdad? Nunca se han reunido 8.000. ¿Tú sabes la gente que es eso? Mucha, ¿verdad? 50.000. 50.000. Casi 7 estadios de esos llenos, de gente que muere por no tratar a Dios con respeto, por menospreciar a Dios, por no honrar a Dios. Sí. Dios es un Dios que merece respeto, Dios es un Dios temible. Dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Quién podrá estar? ¿Verdad? No es cualquier cosa. Y claro que no es cualquier cosa. Uno primeramente debe ser obediente al pacto, como Dios había dicho. Dios es un Dios justo que juzga a propios y a extraños. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Este es el capítulo 6. Dejamos para el miércoles que viene, empezamos en el capítulo 7. Pero igual, si alguien tiene que salir, puede salir, pero si alguien tiene una pregunta, quiero dar también opción a que alguien pueda tener una pregunta, o alguien tenga algo que comentar, o que añadir, o que aportar a lo que hemos estado viendo, que yo no haya dicho, que habrá un montón de cosas. Pero quiero dejar este tiempo. ¿Alguien tiene algo que quiere comentar, que quiere preguntar? Lo estamos viendo. ¿Todo bien? ¿Listo? Genial, pues vamos a hacer una oración y nos vamos. ¿Quién quisiera orar hoy? ¿Quién quiere orar al Señor y darle gracias por este tiempo? ¿Alejandro? Sí. Gracias. Ya. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias Señor por este momento. Gracias. Gracias por este día, Señor, por cada bendición que nos has regalado, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Alabado sea tu nombre por el poder sobre todo, el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor Jesús. Todopoderoso, tú que eres el Dios de las naciones, Señor. Bendito sea tu pueblo Israel, Jesús. Gracias por cada persona que está aquí reunida en este momento, Señor. Sea bendecida cada una de esas personas, sean en el nombre tuyo, Cristo, Dios amado. Bendigo a los pastores de este Gracias, Señor, Señor. la sabiduría a cada momento, Señor. Ayúdanos a salir adelante, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, por el poder de la palabra. Amén. 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 Pues que Dios os bendiga. Nos vemos el domingo, si no es antes. Si pueden pasarse por aquí, por espacio, a ver el campamento por la tarde y quieren ver lo que está pasando, es interesante si no han pasado. Estamos teniendo un campamento urbano y está teniendo pues unos resultados muy buenos. Si quieres pasarte a ver todo lo que se está sucediendo por aquí, pues siempre te invitamos a que pases por aquí y participes, te tomes un café si quieres mientras lo ves, o de alguna manera difundan lo que estamos haciendo. Pero si no, que Dios te bendiga. Nada, hasta que la siguiente vez que nos veamos, que será el domingo.